¿Y si la única autorización que siempre has necesitado ya estaba dentro de ti? ¿Y si la vida que tanto anhelas no está esperando la aprobación de la gente, ni los aplausos de la familia, amigos o profes, sino solo el momento en que te quedes callado contigo mismo y digas, sí, me permito esto, sí, esto es mío? Muchos se sienten atrapados en el ciclo de necesitar la aprobación de los demás. Creen que para manifestar algo necesitas apoyo externo, energía compartida o un acuerdo colectivo. Pero esto crea dependencia, una cadena invisible que ata su visión a lo que otros perciben, y así el sueño sigue ahí, siempre esperando, siempre pospuesto, siempre a una aprobación más de distancia. Pero la manifestación nunca ha sido un acto colectivo. Es una conversación íntima entre tu conciencia y lo invisible. Neville Goddard enseñaba que nadie puede asumir por ti. La imaginación es algo muy personal, es soberano. Lo que te atreves a encarnar en silencio, sin testigos, sin porristas, se hace carne. Bruce Lipton, un científico, repite esta verdad espiritual. Tus células no reaccionan al mundo en sí, sino a cómo tú lo percibes. Tu estado interno, la historia que te crees a ti mismo, es lo que escribe el guión de tu realidad. Así que, el verdadero poder no está en buscar validación. El verdadero poder está en cómo percibimos las cosas. Es en la elección, en la soledad, donde reclamas el estado que consideras real. Quizás lo hayas sentido, esa duda silenciosa que surge cuando parece que nadie ve tu visión. Quizás alguna vez compartiste un sueño y viste cómo las caras se arrugaban con escepticismo y de repente tu fe se debilitó. No te equivocas por querer que los demás crean, pero te estás olvidando del secreto. La creación no empieza en el ruido colectivo, empieza en un silencio solitario. Como una semilla enterrada en la oscuridad, escondida bajo la tierra que nadie ve, tu deseo germina antes de que alguien más se dé cuenta. Y así como esa semilla, tu manifestación necesita tiempo en lo invisible. Necesita el terreno oculto de tu propia conciencia, nutrido por tu fe, protegido de los vientos de la opinión. El silencio no es vacío. El silencio es como incubar algo. La soledad no es una maldición. La soledad, cuando la abrazas conscientemente, se convierte en el útero sagrado de la transformación. No necesitas la validación del mundo. No necesitas permiso de tu familia, amigos, ni extraños. No necesitas un animador, ni una señal de afuera. La única señal que necesitas es la sensación que te sube por dentro cuando te atreves a decir, ya es mío. Imagina por un momento que todas las voces externas desaparecen. Sin aprobación, sin dudas, sin miradas inquisidoras, solo tú, tu respiración y el pulso silencioso de la vida dentro de ti. ¿Ves cómo se aclara todo? ¿Sientes cómo el ruido se desvanece y la verdad se mantiene firme? Ese es el momento en que la manifestación empieza. No cuando el mundo está de acuerdo, sino cuando tú decides en la intimidad de tu alma. Esta noche, o en la tranquilidad de tu próxima mañana, date permiso para alejarte de la multitud de pensamientos y opiniones. Entra en tu habitación interior, como dijo Neville. Cierra la puerta a todas las voces, menos a la tuya. Párate frente al silencio inmenso de tu imaginación y declárate ser lo que deseas. No esperes a que alguien más te diga que sí. Dítelo a ti mismo. Siéntelo en tu cuerpo. Respira como si ya estuviera hecho, porque no es la multitud la que crea tu vida. Eres tú, parado solo, alineado con la verdad de tu estado elegido. Y en esa soledad vas a descubrir la revelación más liberadora. Nunca necesitaste a nadie más para que fuera real. Hay un tipo de silencio que no es ausencia, sino presencia. Un silencio que no se siente como soledad, sino como una pausa sagrada antes de crear algo. Cuando te alejas del ruido del mundo, ese zumbido constante de opiniones, expectativas y dudas, entras en el verdadero lugar de nacimiento de la manifestación. Neville Goddard le llamaba el cuarto interior. Entra en tu armario y cierra la puerta. No estaba hablando de madera y bisagras, estaba señalando hacia esa cámara secreta que estaba adentro, donde la imaginación vive sin que el mundo exterior la moleste. Es aquí, en la quietud,
donde empieza la creación. Muchos batallan porque dependen de la energía del grupo, del apoyo colectivo, del ánimo de amigos o familia. Pero la verdad es que depender de otros diluye tu autoridad. Sus voces, ya sean positivas o dudosas, te dispersan la atención. Y la atención es la sustancia de la creación. Imagínate la luz brillando a través de un vitral, fragmentada y dispersa. Ahora imagínate la misma luz concentrada en un solo haz. ¿Cuál es el que atraviesa obstáculos? ¿Cuál transforma lo que toca? La soledad te concentra la energía, te hace sentir completo de nuevo, sin fragmentos, alineado. El silencio no es lo mismo que el aislamiento. No es un castigo, ni tampoco una privación. El silencio es como incubar algo. Así como la tierra guarda una semilla en la oscuridad, nutriéndola invisiblemente antes de que el brote rompa la superficie, tu silencio interior nutre la semilla invisible de tu deseo. Nadie aplaude a la semilla bajo tierra. Nadie celebra su crecimiento oculto. Pero en esa soledad invisible se vuelve lo suficientemente fuerte para enfrentar la luz. Piensa en esto un momento. Imagínate sentado solo, con nada más que tu respiración, tu corazón y la imagen de tu deseo cumplido. Nadie más está ahí para confirmarlo o negarlo. Nadie más está ahí para aprobarlo o rechazarlo. Y sin embargo, en esa soledad hay una claridad, una fuerza, un poder que no se encuentra en la multitud. Aquí es donde la manifestación realmente empieza. No en los aplausos de los demás, sino en la certeza silenciosa de tu propio ser. Hay un peso escondido que muchos cargan sin darse cuenta. Es esa demora sutil, casi invisible, que viene de esperar a que los demás estén de acuerdo antes de permitirse creer. Seguro conoces esa sensación, cuando te nace un deseo en el corazón, pero en vez de guardártelo, lo compartes, esperando que la aprobación de alguien más, sus palabras, te confirmen que no eres un tonto por soñar. Y aún así, en ese mismo acto, la pureza de tu visión se debilita. Por cada palabra de aprobación, también hay duda, y la duda tiene una forma de entrar más profundo de lo que la aprobación jamás podría. Neville Goddard reveló una verdad que rompe esta ilusión. Tu simple suposición, si la mantienes, se convierte en realidad. No se necesita ningún testigo externo. Nadie más necesita creer para que se haga real. La realidad no se desarrolla según lo que la gente acuerde, sino según la consistencia silenciosa de tu aceptación interna. Y sin embargo, muchos retrasan su manifestación apoyándose en el frágil andamiaje de la aprobación, olvidando que su consentimiento interno es la única autoridad verdadera. Los psicólogos hablan del sesgo de validación social, que es la tendencia a medir nuestras decisiones en función de cómo reaccionan los demás. Crea bucles de dependencia, donde incluso la visión más poderosa tiene que pasar primero por el filtro de la creencia de otra persona. Pero la manifestación no funciona así. Imagínate un emprendedor que tiene una visión de algo totalmente nuevo. Si lo explicara demasiado pronto, no lo rodearía el apoyo, sino el escepticismo. Su éxito viene porque lleva su visión en silencio hasta que le da vida al mundo. Solo entonces el mundo está de acuerdo. ¿Ves el sabotaje? Esperar a que otros crean antes de creer tú mismo es la forma más segura de evitar que la creencia alguna vez arraigue. Lo que llevas en tu conciencia es sagrado. Es la chispa de la creación que te confiaron a ti y solo a ti. Si te dejas influenciar por las dudas de los demás, se marchitará antes de crecer. Pero si lo guardas en silencio, fielmente, como tu verdad interior, se vuelve inquebrantable. El sabotaje invisible de buscar aprobación pierde su poder en el momento en que recuerdas que tu visión interior no necesita público. Solo necesita ser persistente, tener fe y estar dispuesto a pararte solo con lo que sabes que ya es real. Tu consentimiento interno es la única autoridad. Hay una ilusión silenciosa pero poderosa que atrapa a muchos buscadores de la manifestación. La creencia de que de alguna manera deben recibir permiso del mundo antes de que sus deseos puedan tomar forma. Puede parecer sutil como esperar a que las circunstancias mejoren antes de atreverte a imaginar algo más grande, o frenarte hasta que tu familia, amigos o mentores aprueben el sueño. Pero esta creencia
es la mayor limitación de todas. Nada de lo que pase afuera tiene derecho a darte o quitarte la realidad que llevas dentro. Neville Goddard nos recordaba una y otra vez: el único consentimiento que se necesita es el de uno mismo. Asumir la identidad de tu yo deseado es entrar en la soberanía. No eres un sujeto esperando decretos del mundo exterior. Eres la mente soberana que declara la realidad. Imagina la imagen de un rey. Cuando declara una ley, no le pide permiso a sus súbditos. Él no hace votación ni espera su aprobación. Su palabra es la que da forma al orden de su reino. Y así es con tu conciencia. En el momento en que consientes por dentro, tu mundo empieza a reflejar ese decreto interno. El dolor viene cuando te olvidas de esta autoridad. Dudas, explicas, negocias con la realidad, como si el universo fuera reacio y hubiera que convencerlo. Pero la verdad es mucho más simple. El universo solo refleja el estado que aceptas. No son las palabras que dices, ni el esfuerzo que haces, sino el acuerdo silencioso que tienes contigo mismo. Cuando te das permiso total para encarnar la nueva identidad, sin esperar señales ni permiso, te alineas con la ley creativa misma. Imagínate parado frente a tu deseo, no como un mendigo, sino como alguien que ya lo tiene. Siente el peso de esas palabras: consiento. No es una súplica, no está esperando, no está buscando confirmación. Es la aceptación soberana de lo que ya te pertenece en la conciencia, y a partir de ese momento, tu mundo exterior no tiene más remedio que reorganizarse en armonía con la verdad que has aceptado dentro de ti. Hay dos palabras que llevan dentro la semilla de toda creación: yo soy. Decirlas con conciencia es despertar la ley divina que llevas dentro. Neville Goddard enseñaba que yo soy es el nombre de Dios. Cada vez que lo declaras conscientemente, le das vida a un estado del ser. Decir yo soy seguido de tu estado deseado no es una afirmación débil ni un simple deseo. Es un decreto, una orden, una forma de moldear la realidad desde adentro hacia afuera. Por eso es que la soledad importa. Cuando estás a solas con estas palabras, su vibración es pura. No se dejan diluir por las dudas de los demás, no se mezclan con el escepticismo, ni se dejan ensombrecer por el miedo de nadie más. Solo puedes declarar yo soy en su forma más pura. Y en ese silencio empieza a echar raíces en tu subconsciente como una verdad natural y sin esfuerzo. Puedes empezar susurrando suavemente: soy rico. Al principio, las palabras pueden sentirse raras, como ponerte un outfit que todavía no te queda bien, pero con la repetición, no mecánica, sino sentida, las palabras empiezan a asentarse en tu cuerpo. Sientes que tu respiración cambia, tu postura se modifica y tu pecho se expande. Pronto ya no se siente como una afirmación, sino como un recuerdo. Imagínate la imagen de un músico afinando su instrumento antes de que empiece la sinfonía. Nadie escucha la afinación, nadie la aplaude, pero sin ella, la música sería disonante. En soledad, repetir soy es tu sintonía. Alineas tu frecuencia interna con el estado que elegiste, así que cuando la vida toque sus notas a tu alrededor, sigues en armonía. Esta es la belleza secreta del yo soy solitario. Cada vez que entras a este ejercicio, no solo estás imaginando, estás entrando en comunión con tu ser superior. Estás declarando que la chispa divina que llevas dentro no está separada del estado que deseas. Ya está listo, y cuanto más lo repites en soledad, más natural se vuelve, hasta que sientes que siempre has sido esa persona, y siempre lo serás. Ahí es cuando la suposición ya está madura. Ahí es cuando la manifestación se vuelve inevitable. Hay un peligro sutil pero poderoso en revelar tu deseo demasiado pronto. Mucha gente, por emoción o vulnerabilidad, comparte su visión con otros con la esperanza de recibir apoyo, pero lo que a menudo reciben es duda, crítica o incredulidad silenciosa. Y cuando esas energías llegan a la tierna semilla de tu suposición, actúan como vientos fríos contra un brote frágil. En vez de elevarse libremente, tu visión se dobla bajo el peso del miedo de alguien más. Neville Goddard hablaba clarito de esta verdad. El mundo refleja tus suposiciones. Si dejas que la incredulidad de otra persona entre en tu estado, ya no estás llevando tu propia visión, sino la de ellos.
La psicología moderna refleja este principio a través del estudio de las neuronas espejo. Cuando estamos en presencia de emociones fuertes, nuestros cerebros se sincronizan con ellas. Si alguien proyecta duda o miedo, y tú todavía eres frágil en tu suposición, tu estado interno corre el riesgo de alinearse con su incredulidad en lugar de con tu deseo. Por eso es tan importante cuidar tu mundo interior. El deseo que tienes es sagrado. Es el embrión de tu nueva realidad. Compartirlo con los que aún no lo pueden ver es como dejar una llama desprotegida en el viento. Sus dudas no reflejan la verdad, sino sus propias limitaciones. Pero si dejas que sus voces entren, esas limitaciones pueden resonar dentro de ti como si fueran tuyas. Imagina la imagen de un jardinero que acaba de plantar una semilla. No lo desentierra todos los días para mostrarlo a los demás, preguntando si creen que va a crecer. Él sabe que la exposición constante lo va a destruir. En vez de eso, la cubre con cuidado, la riega en silencio y espera con fe tranquila. De la misma forma, tu manifestación necesita protección. Necesita tiempo a solas, sostenido firmemente en tu imaginación, hasta que sea lo suficientemente fuerte para aguantar las reacciones de los demás. Cuando te sientas tentado a compartir tu visión demasiado pronto, acuérdate de esto. Tu mundo interior es el lugar donde nace tu realidad exterior. Protégelo hasta que sea lo suficientemente fuerte para pararse sin tener que explicar nada. Así no solo mantienes la pureza de tu suposición, sino que también honras el proceso sagrado por el cual lo invisible se hace visible, el efecto de quedarse atascado con una identidad. Hay una lucha en particular que muchos enfrentan en su camino de manifestación. Empiezan con fuerza en la imaginación, sintiendo la chispa de una nueva realidad, pero poco a poco pierden poder al explicar o defender su deseo a los demás. Toda explicación gasta energía. Cada vez que intentas justificar tu visión a los que no la ven, le quitas energía a la suposición que debería haber permanecido intacta. Neville Goddard enseñaba que la clave es ser persistente al final, mantenerte fiel al estado del deseo cumplido hasta que se sienta completamente natural. No tienes que dar explicaciones porque tu realidad no la votan los demás para que exista. Se genera por la convicción silenciosa que llevas dentro. En el momento en que empiezas a explicar, pasas de la suposición a la discusión, y la discusión debilita la creación, porque le da energía a la posibilidad de no creer. Piensa en un arquitecto con un plano. No le pregunta a la gente que pasa por ahí si el edificio se va a caer. Él sabe que el diseño es íntegro, porque lo ha estudiado, lo ha visualizado y se ha comprometido con él. Explicarle la visión a los que no la ven es invitarlos a que la cambien con sus dudas. Pero guardar la visión en silencio es proteger su integridad hasta que la estructura misma se levante. El efecto de quedarte atascado en tu identidad es este. Cuanto más vivas en tu estado asumido, sin defenderlo, más se solidifica como tu identidad natural. Cada día que te resistes a explicar, más fuerte se vuelve la suposición. No se trata de demostrar tu visión a los demás, se trata de encarnarlo tan completamente que ya no sientas la necesidad de decirlo en voz alta. Así te quedas atascado en la identidad que elegiste, te encierras en la vibración de tu yo realizado, y cuando esa identidad se vuelve normal, cuando ya no se siente como imaginar, sino más bien como recordar, entonces el mundo tiene que reflejártela. Tu poder no está en explicar, tu poder está en encarnarlo silenciosamente. Estar solo no significa estar debilitado. La verdad es que la soledad concentra la energía, mientras que dispersarse en la multitud a menudo la fragmenta. Hay una fuerza que solo sale cuando el ruido del mundo se calla, cuando tu atención se enfoca por completo en el estado que elegiste. En ese momento, tu energía ya no se dispersa entre dudas, miedos y las historias de otras personas. Se vuelve completo, unificado, magnético. Bruce Lipton nos recuerda que la coherencia es el verdadero lenguaje del poder. A nivel celular, el cuerpo responde a señales consistentes, no a las fragmentadas. Una mente dividida entre lo que desea y lo que teme envía mensajes contradictorios al cuerpo y al campo que lo rodea. Pero cuando la soledad te permite enfocarte solo en el objetivo que elegiste, tus células, tus emociones y tu campo energético
se alinean. Empezás a encarnar la vibración de la autoridad, no sobre los demás, sino sobre vos mismo, sobre tu propia realidad interna. Neville Goddard lo describía como fe en lo invisible, el acto concentrado de asumir. La fe no es una atención dispersa, que se sacude constantemente por las apariencias. La fe es enfoque, es elegir un estado y mantenerlo hasta que se sienta inevitable. Y esta conexión se cultiva mejor en soledad, donde ninguna voz externa puede meterse y donde el susurro de tu yo superior se vuelve audible. Los atletas saben muy bien esta verdad. Antes de que la gente vea una victoria, el atleta ya la ensayó solo en su mente. El estadio ve el resultado, pero la victoria primero se ganó en soledad, visualización, repetición, encarnación silenciosa. Esos actos de concentración que no vemos crean una autoridad magnética que luego brilla ante los demás. Tu soledad no es una ausencia, es un lente que concentra la luz en un solo punto y como luz enfocada, quema la resistencia y se abre camino. Cuando te permites quedarte a solas con tu visión el tiempo suficiente, la autoridad de esa visión se vuelve innegable. Otros pueden sentirlo sin palabras, atraídos a ti no porque busques su aprobación, sino porque tu alineación irradia coherencia. La soledad hace que tu suposición sea magnética. Hay un momento en el camino de la manifestación en el que el silencio puede sentirse pesado, cuando la falta de voces, la falta de compañía, empieza a resonar como soledad. Mucha gente confunde este sentimiento con una señal de que van por el camino equivocado. Creen que si su visión fuera real, alguien más estaría ahí para caminar a su lado. Pero lo que parece soledad, muchas veces es el espacio sagrado donde el poder está naciendo. Neville Goddard nos recordaba que la imaginación nunca está sola. Cuando entras en tu mundo interior, no estás solo. Estás en comunión con el yo soy superior, con tu yo futuro que ya está vivo dentro de ti. La soledad no es la verdad. Es una idea equivocada, como un velo que nos impide ver que en la imaginación siempre te acompaña el tú en el que te estás convirtiendo. Cada vez que te sientas con tu deseo en soledad, no estás abandonado, sino que estás reunido en consejo con tu yo superior. Es ahí donde el viejo yo se disuelve y el nuevo yo cobra vida. Ahí es donde la fe crece, no por apoyo externo, sino por el lazo inquebrantable que se forma entre tú y el estado que eliges encarnar. Esta es la alquimia de la soledad. Transforma lo pesado de la soledad en la ligereza de la autoridad, la carga de la ausencia en la bendición de la comunión. Piensa en una vela en la oscuridad. Puede parecer solitario, parado solo sin ninguna otra llama alrededor. Pero dentro de esa única vela arde el mismo fuego que el sol. Su aislamiento no es debilidad, sino pureza. Ahí dentro está la esencia de toda la luz, entera y sin dividir. Así eres tú, en tus momentos de soledad. Puede que el mundo aún no vea toda tu luz, pero en tu imaginación ya estás ardiendo con el fuego de lo que quieres ser. La soledad, cuando la transformas, se convierte en un recordatorio. Nunca estás realmente solo. Siempre estás en presencia de tu ser superior, de tu identidad elegida, del infinito yo soy que es la creación misma. Y cuando te das cuenta de esto, la sensación de aislamiento se disuelve. Lo que queda es poder, tranquilo, estable y radiante. Hay un momento sagrado en el proceso de creación, cuando tu deseo todavía es tierno, se está formando y se está arraigando profundamente en ti. En esta etapa es frágil, no porque sea débil, sino porque se está formando. Si lo expones muy pronto, si lo revelas antes de que haya reunido toda su fuerza, corres el riesgo de dispersar la misma energía que le da vida. Neville Goddard siempre les decía a sus estudiantes que mantuvieran sus suposiciones en secreto hasta que se manifestaran. Él sabía que el silencio no es por guardar secretos por guardar, sino por protección. Cuando revelas un deseo antes de tiempo, invitas las reacciones de los demás, sus dudas, su incredulidad, incluso su envidia, y estas energías externas pueden actuar como un viento frío, dispersando el calor de tu convicción antes de que tenga la oportunidad de solidificarse. La psicología confirma esta ley espiritual.
Estudios han demostrado que cuando compartes una meta demasiado pronto, el cerebro libera dopamina como si ya la hubieras logrado. La satisfacción de hablar de ello reemplaza el impulso de vivirlo, debilitando el ímpetu interno que la manifestación necesita. Si hablas antes de que la visión madure, gastas la energía que necesitas para crear en pura conversación. Piensa en la metáfora de un artista dibujando las primeras líneas de una obra maestra. Si la lona se revela demasiado pronto, la imagen sin terminar puede atraer críticas que distorsionan la mano del artista. Pero si el trabajo se mantiene oculto hasta que la visión esté completa, se mantiene con toda su autoridad, sin necesidad de defenderse. Y lo mismo con tus deseos. Merecen la privacidad de la gestación hasta que estén listos para valerse por sí mismos en el mundo visible. Entonces, el silencio no es represión, es estrategia espiritual. Lo más sabio es proteger tu visión del toque prematuro de la duda, dejar que crezca fuerte en la tierra fértil de tu imaginación antes de exponerla a los vientos del mundo exterior. Y cuando llegue el momento, cuando tu suposición se haya convertido en un hecho, se revelará solo, sin esfuerzo, sin necesidad de explicaciones. Todas las manifestaciones que han existido en este mundo empezaron como una simple suposición. Nadie más lo vio, nadie más lo creía. Al principio vivía en lo invisible, llevada tranquilamente dentro de la conciencia de quien se atrevía a creer que era real. Neville Goddard enseñaba que la evidencia nunca llega primero. La fe es lo primero. Primero viene la imaginación. El mundo exterior siempre es el eco, nunca la fuente. Y aún así, este es el dolor que muchos enfrentan. Quieren pruebas antes de comprometerse. Quieren las señales, las confirmaciones, las primeras pruebas que les aseguren que es seguro creer. Pero la manifestación no funciona así. La ley es precisa. La evidencia sigue a la suposición. Así como el roble no puede aparecer antes de que se plante la bellota, tu realidad deseada no puede surgir antes de que la encarnes en tu imaginación. Esperar a tener pruebas es esperar para siempre. Asumir sin pruebas es poner la creación en marcha. La historia nos da un montón de ejemplos. Edison llevó la bombilla en su imaginación mucho antes de que iluminara el mundo. Los hermanos Wright llevaban el vuelo dentro de ellos mucho antes de que el cielo llevara su invento. Se mantuvieron firmes ante la duda, el ridículo y la incredulidad, porque la victoria ya era real dentro de ellos, y con el tiempo, el mundo no pudo evitar doblegarse ante la autoridad de su convicción interna. Este es el principio de la victoria solitaria. Lo que te atreves a encarnar en silencio, de forma constante y fiel, se convierte en realidad. El mundo no necesita estar de acuerdo. La multitud no necesita ver. Tu victoria existe primero por dentro, y cuando madura, el mundo exterior no tiene más remedio que reflejarla. Imagínate la bellota escondida en la tierra. Solita, sin que nadie la vea y pareciendo insignificante, ya tiene dentro toda la fuerza de un roble. No pide reconocimiento. No necesita aplausos. Simplemente guarda su identidad en silencio hasta que llega el día en que se alza, innegable y fuerte. De la misma forma, tu manifestación ya existe dentro de ti, completa y entera. Solitario. Claro, solo esperando tu persistencia en la suposición. La manifestación, en esencia, es un acto solitario. Aunque el mundo te quiera convencer de lo contrario, aunque haya voces que insistan en que el cambio necesita un acuerdo colectivo o validación externa, la verdad es que toda creación empieza con una conciencia que se atreve a aceptar un nuevo estado como real. Neville Goddard lo dijo clarito: Dios y yo somos mayoría. Con esas palabras, reveló un secreto que la mayoría pasa por alto, que en el momento en que tú y tu divinidad interior se ponen de acuerdo, ninguna oposición del mundo exterior puede superarlo. Ya no necesitas aprobación, aplausos ni que te entiendan. Lo que tienes dentro ya es suficiente. Hay un error común en el que muchos caen sin darse cuenta: dispersar su atención con la esperanza de reforzarla. Hablan de sus sueños, esperando que alguien los tranquilice. Están buscando señales sin parar, esperando que el universo les confirme lo que todavía no se han atrevido a encarnar por completo. Pero esta dispersión debilita el poder mismo que se supone que hace realidad el sueño.
La manifestación real pide coherencia, pide que te enfoques en una sola cosa, y la coherencia nace en la soledad, donde las distracciones se van y la única voz que queda es el susurro de tu ser superior. Los descubrimientos de Bruce Lipton en biología reflejan esta ley. Él demostró que tus células no responden directamente al ambiente, sino a cómo tú lo percibes, o sea, la forma en que interpretas la realidad, el significado que le das, el estado que asumes, se convierte en la señal que tu cuerpo obedece. Si tu percepción está fragmentada, dividida entre la fe y el miedo, tu cuerpo refleja esa confusión. Pero si tu percepción es completa, si has elegido un estado y te has comprometido con él, tu biología y tu entorno se reorganizan en armonía con él. Esto significa que tu decisión privada, tu percepción solitaria, tiene la autoridad para reescribir tanto tu mundo interior como el exterior. Piensa en el faro, ahí parado en la orilla del mar. No se mueve, no persigue, no suplica, solo en la tormenta se mantiene firme y en su firmeza se convierte en una guía. Los barcos no buscan multitudes de luces, buscan el haz único e inquebrantable que corta la oscuridad. Igualito, tu alineación solitaria brilla más que 1000 intentos dispersos de convencer o ser convencido. Tu autoridad es magnética, no por los números, sino por la pureza. Por eso el silencio y la soledad no están vacíos, son fértiles. Son el útero donde la realidad se gesta. El mundo puede malinterpretar tu quietud como aislamiento, pero dentro de esa quietud tu visión está echando raíces. Así como la semilla en la tierra necesita tiempo a solas, lejos de miradas, tu manifestación necesita tiempo a solas en tu imaginación. Nadie aplaude la semilla bajo tierra, pero cuando emerge, nadie puede negar el árbol. Neville insistía en que la imaginación es el acto creativo de Dios. Cuando imaginas, no estás fingiendo, estás participando en la obra eterna de la creación. Imaginar solo, asumir solo, es estar directamente con lo infinito, dándole forma a la realidad desde su origen. Por eso no hace falta validar externamente. Una vez que aceptaste tu deseo como real dentro de ti, el trabajo está completo en esencia. El mundo exterior es solo la sombra que se despliega de lo que ya te atreviste a encarnar. Habrá momentos en los que te asalte la duda, en los que el silencio se sienta como abandono, en los que la soledad te pese mucho. Pero en esos momentos, acuérdate, no estás solo. Te acompaña el tú del futuro en el que te estás convirtiendo. Estás en comunión con el yo soy superior que contiene todos los estados. La soledad es una ilusión. La presencia es la verdad. Y cuando te permites hundirte en esa presencia, sientes el peso de la certeza presionando suavemente tu corazón. Una suposición pesa más que 1000 dudas. Un yo soy firme, dicho en silencio, tiene más poder que 1000 oraciones dispersas, dichas con inseguridad. El universo no se mide con números, responde a la vibración de la convicción. Y la convicción no se construye en la multitud, se construye cuando te quedas solo con tu Dios interior, firme y completo. Y bueno, la pregunta sigue ahí, no como presión, sino como invitación. ¿Y si la soledad que tanto evitas es justo la cuna de la realidad que tanto anhelas? ¿Y si el silencio que evitas es justo el lugar donde te espera la victoria? ¿Y si en realidad nunca has estado solo, sino siempre en compañía de Dios dentro de ti, guiándote, moldeándote, susurrándote? ¿Ya está hecho? Tu tarea no es demostrar, tu tarea no es convencer, tu tarea es dar tu consentimiento, para alinear, para que te acuerdes que cuando estás a solas con Dios dentro de ti, ya tienes la mayoría, y a partir de ahí, todo lo demás tiene que seguir.